de nuestros corazones con tu presencia, Señor Jesús. Ven, Señor, que te necesitamos para que nos dirija. Ven, Señor Jesús, santo, santo, santo eres, Padre. Y así, Señor, también te queremos dar gracias. Te queremos dar gracias por esta noche, por todo lo que estamos acá, Señor. Te queremos presentar también a nuestro hermano Gilberto, Señor Jesús. Úsalo a él, Padre, que todo lo que él nos vaya a decir venga de ti, Señor. Usa su boca, Señor Jesús. Úsalo, Señor. Aliéntalo, Señor. Dale la fuerza humana que necesita para tratar de llevarnos el mensaje que tú tienes para cada uno de nosotros. Y a ti, Madre, también intercede por cada una de nuestras peticiones, por las que están guardadas en nuestros corazones y por esta que te pedimos también, Señor. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, Al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Buenas noches, hermanos, hermanas. ¿Se ve la pantalla? Sí, se ve. Arranco, Carolina, ahora. Sí. Tiene que decir algo. Ok. Bueno, buenas noches. Damos la bienvenida a este segundo encuentro de este ciclo de formación sobre los carismas. De la segunda parte del ciclo de formación de la carisma, el primero del año 2022. La verdad que estoy muy contento de poder compartir en esta noche y vamos a hablar sobre el carisma de lenguas e interpretación de lenguas. Es importante que durante esto, ¿qué vamos a tratar? De distinguir los principales carismas de la palabra según la clasificación que tenemos del libro número 8 de la colección Torrente, de definir el don de lenguas y el don de interpretación de lenguas, y también de que todos los que estén participando en este encuentro deseen ese carisma, a que si se sienten llamados, a que lo pidan, y explicar también el buen uso de estos carismas. Es importante que nosotros sepamos, ¿verdad? Yo voy a hacer un pequeño resumen, porque la vez pasada, la hermana Yania, sobre todo, hablaba de lo que era un carisma. Entonces, San Pablo, en 1 Corintios 12, 4-6, habla de que hay diversidad de carisma, pero el Espíritu es el mismo, diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, diversidad de actividades, pero el mismo Dios que actúa en todos ellos. Y nosotros vamos a estar tomando en cuenta sobre todo este esquema de San Pablo para desarrollar lo que son los carismas basados en los libros 9 y 10, básicamente de estos dos carismas. El 9, que habla de hablar en lenguas, y el 10, que habla de interpretación de lenguas, entre otros carismas. Retomando un poco lo que se habló en el ciclo de formación pasado, decíamos que el carisma, lo digo porque Ramón habló del Espíritu Santo como don de carisma, entonces yo quiero hacer como que caigamos en cuenta, para aquellos que no pudieron participar en el ciclo pasado, ¿qué es un carisma? Carisma no es que una actitud natural que ha sido liberada por el Espíritu Santo y asumida para el servicio de edificación del cuerpo de Cristo. O sea, es algo natural que el Espíritu lleva y que nosotros lo ponemos al servicio para la edificación de la iglesia. Lleva dos elementos importantes. Un elemento permanente es que Dios usa a una persona que ha recibido gracias especiales y lo hace acto para colaborar en esa misión, pero también un elemento ocasional que es la inspiración de Dios, que esta inspiración requiere la voluntad de la persona, es decir, que si una persona se niega a ejercitar el carisma, realmente no se da. Entonces eso pasa con todos los carismas. Y según la clasificación que vemos en el libro número 8 de la colección Torrente, vemos que hay carismas de la palabra, que son aquellos que son orientados a la palabra, inspiración, como el don de profecía, el don de lengua, el don de interpretación. Estos carismas los usa el Espíritu Santo para unir al pueblo de Dios
con el Padre. Tenemos los carismas de saber, que están orientados al conocimiento, o sea, la revelación. Palabra de sabiduría, palabra de conocimiento, discernimiento de espíritu. Son ejemplos, ¿verdad? Y lo usa el Espíritu Santo para robustecer a su pueblo, o sea, la iglesia. Y son especialmente activos los pastores, los profetas, los maestros, los apóstoles de la iglesia. Y el carisma de poder, que son carismas orientados sobre todo a la parte de la acción. Ahí vemos los carismas ya de milagros, de curaciones y el de fe carismática. Lo utiliza el Espíritu Santo para confortar y para curar a su pueblo. En un resumen, pasó ahora aquí. Espera que estamos en vivo. Ok. Los carismas de las palabras, vemos el carisma de lengua, que vamos a hablar esta noche, el carisma de interpretación, y en la siguiente sección hablarán sobre el carisma de profecía. Los de saber, discernimiento de espíritu, carisma de conocimiento y carisma de sabiduría. Los de poder, carisma de fe carismática, de sanación, el de milagros. Y básicamente hoy que vamos a hablar de dos. El don de lenguas y el don de interpretación de lenguas. El padre Juan es siempre parte de lo que no es. Y así quiero yo partir ahora aquí haciendo uso de este libro, el número 9. Lo que no es el don de lenguas. No es un estado de trance. Cuando se ejerce este carisma, la persona está en su facultad y guarda el pleno dominio de ella misma y de sus emociones. O sea, no es que sale a un estado de trance, de que se transporta, no. Y voy a leer algo aquí, básicamente del mismo libro que habla el padre Juan aquí. En el capítulo 9, pero en el capítulo 3, cito lo siguiente. Dice, esta nueva experiencia de Dios se caracteriza por una pacificación interior profunda, una conciencia de la obra del Señor. Hay una concentración intensa, sin tensión alguna psicológica ni muscular, en aquel a quien se habla con este don del Espíritu. Más aún, la persona es dueña de usarlo o no cuando quiera y de cortarlo cuando le plazca. Este dominio pleno sobre el don avala lo que se llama el glosólalo, una conciencia total de sí mismo. Es decir, que la persona no se va, no se pierde. O sea, muchas veces pensamos que la persona como que entra en un estado de trance, como que se olvida. En días pasados, compartí una experiencia en algunas zonas de nuestro país, sabemos que hay mucha influencia y hay mal uso de los carismas. Y de hecho hay lugares que las personas, hasta para hacer el grupo de oración o para estar en una asamblea, van descalzos porque dicen que por los pies que suben los espíritus. Entonces, hasta eso mismo es un tema también que tenemos que ir trabajando en el uso. Por eso no es un estado de trance. Tampoco es un estado extático. Estático viene de éxtasis. Y ese éxtasis comporta, el éxtasis no es más que una exaltación emocional que hace al sujeto más o menos inconsciente al mundo exterior, que le quita en cierta medida la conciencia en sí y la capacidad de reflexión racional y control de sí mismo. Esta parte es importante resaltarla porque muchas veces pensamos que la persona también como que se va muy relacionada con el tema del trance y van relacionadas una con la otra. Por eso en el libro se trata y dice que más adelante se dan detalles, pero no es que tampoco la gente entra como un éxtasis que se olvida de la realidad, que se pone ajena a lo que está pasando. No, la persona tiene conciencia de sí misma y la persona está a la voluntad, a su voluntad. Habla o no cuando lo ejerce. Tampoco corresponde, y a esta parte es importante hablar, a una emoción exagerada, un emocionalismo. Hay un sentimentalismo. Aunque sabemos que los sentimientos no están presentes mientras oramos, somos personas íntegras y no se divide el comportamiento
físico del psicológico, pero tampoco se trata de un sentimentalismo exagerado que supera la proporción del estímulo. Es una respuesta sobre todo a nuestro ser completo cuando uno se siente inundado o sacudido por el Espíritu Santo. A veces pensamos que esta emoción como que se va. Y es importante saber que nosotros somos una unidad de nuestro cuerpo profundo y la acción del Espíritu del Señor que actúa poniendo en juego nuestra personalidad toda, removerá nuestros más puros e íntimos sentimientos para que también ellos se unan en una alabanza que se eleva a la totalidad de nuestro ser por el Espíritu Santo. A veces nosotros pensamos que, y eso pasa mucho, sobre todo en las asambleas, cuando se alaba en lengua, que la gente siente que hay que vociferar, que hay que subir arriba, y se pierde mucho y se va más a la parte emocional. Y muchas personas inclusive como que se ponen como a temblar y todo eso. Entonces tenemos que tener cuidado, y de eso vamos a hablar un poquito en la parte del discernir este don. Pero quise poner estos 3 puntos, que no es un trance, no es un estado estático, ni tampoco una emoción exagerada. ¿Qué es? ¿Qué es hablar en lengua? Es un lenguaje no racional. ¿Qué significa que es algo no racional? Es algo que dice Pablo en 1 Corintios 14:2, que el que habla en lengua no habla a los hombres, sino que habla a Dios. La persona no posee una capacidad de interpretación milagrosa, o sea, no es que va traduciendo literalmente. Y también voy a tomar aquí otro punto que dice en el libro también, ese mismo capítulo, dice: cuando se ora en lengua, la persona no usa sus poderes racionales de memoria o entendimiento que se emplean en nuestras lenguas comunes, como cuando hablamos y oramos. No usa facultades asociadas con el lenguaje, que los labios, la lengua y la laringe. O sea, la persona cuando habla no es un lenguaje que se puede traducir literalmente. Hay personas que piensan que tienen hasta miedo del uso del carisma, porque no lo entienden, pero es un lenguaje que no es racional. Hablar en lengua no tiene significado en ninguna de las lenguas conocidas, o sea, no es algo que tú puedes interpretar. Puede darse el caso, y de hecho ha pasado alguna experiencia, que el Señor ha dado un mensaje en lengua, de la parte de ya eso de profecía en lenguas, y va hasta en el idioma de la persona que lo recibe. Pero de ordinario, no, el que habla no entiende lo que está diciendo. Y conserva igual que, como habíamos dicho, su conciencia, aunque no comprende lo que dice. El hablar en lengua es un lenguaje que se asemeja a las lenguas conceptuales, o sea, se parece, y se llama glosolalia, que es una analogía a la lengua común. Por eso se le llama glosólogo a la persona que habla. Es un lenguaje que no tiene gramática, que no tiene estructura lingüística, que no tiene reglas gramaticales. Es un lenguaje incomprensible para la oración privada. Por eso se habla de que es conceptual. Y se utiliza mucho en la oración privada. Eso vamos a hablar un poquito más adelante, porque muchas personas han recibido el carisma en una asamblea y sucede que en un momento de oración personal, en el momento de alabanza, empiezan a alabar en lenguas. Y Pablo habla bien claro de que se utiliza para oración privada. Por eso se llama glosolalia, que son esos sonidos incomprensibles que se repiten, que son ininteligibles, o sea, que no se pueden entender por sí mismos. Están de la iglesia primitiva, lo podemos ver en diferentes citas de la palabra, en Marcos 16:17, cuando habla que hablarán nuevas lenguas, en Hechos 2:4, cuando Pentecostés, en Hechos 10:46, también cuando apareció también una asamblea orando, y en 1 Corintios 14, que hace referencia a Pablo también, a este carisma. Muchas veces se suele dar dentro del canto, el alabanza, lo que resulta un canto en lenguas, que puede ser de manera individual o puede ser de manera grupal. El hecho de que se den los grupos de oración no es algo exclusivo para la renovación carismática, porque mucha gente piensa
que si no sale la renovación, si no hay la renovación no puede hablar en lengua. Yo sé que eso ha ido cambiando, porque muchas veces se pensaba que lo propio de la renovación era que todo el mundo tenía que hablar en lenguas. De hecho, en estos días nos encontramos con una persona que decía que a su papá le decían que él era el carismático incompleto, porque tenía varios carismas, pero no hablaba en lenguas. Entonces, eso es algo que tenemos que quitarnos de la mente. Eso yo lo tengo como uno de los puntos también para nosotros tener en cuenta a nivel de la sugerencia sobre este carisma. ¿Cómo se puede presentar el carisma de lenguas? Se puede presentar en orar en lenguas, cantar en lenguas o profecías en lenguas, la cual requiere interpretación. Cuando yo oro en lenguas, es un don de alabanza para una oración, una alabanza más profunda. Yo recuerdo, yo aprendí mucho con Gladys Lemonnier, y ella decía, literalmente, una frase que a mí me impactó mucho, que cuando nosotros terminamos ya de decirle piropos al Señor y ya con nuestras palabras ya no podemos decirle, el Espíritu suscita en nosotros un lenguaje ya propio para nosotros expresarle al Señor nuestra admiración, nuestra gratuidad, nuestro reconocimiento de lo que Él representa para nosotros. Y es eso, el orar en lenguas, esa alabanza más profunda. Ese es carisma en virtud del cual el creyente habla con Dios, impulsado por el Espíritu Santo, buscando ese diálogo más íntimo. Dicen también que es la oración del hombre nuevo hecha con fe. Cuando se acaban ya mis palabras, el Espíritu ora en mí, como dice Pablo. El Espíritu viene y ora en nosotros, con nosotros y por nosotros, y pones esos gemidos inefables para expresarle al Señor lo que siente el corazón. Habla de corazón al corazón. Por eso se habla de que es la oración del hombre nuevo. ¿Qué es cantar en lengua? Cantar en lengua no es más que la expresión de orar en lenguas, pero con melodías musicales, con notas que se suceden una tras otras. Muchas veces las personas intentan tararear, decir una palabra, pensando que están orando en lenguas, pero todo carisma, y eso lo vamos a ver ahora, necesita discernimiento, lo dice en la comunidad. El cantar en es una de las personas del Espíritu, para que inspire el canto. El Espíritu Santo es que inspira el canto. Muchas veces sucede en una asamblea que se comienza un cántico en lengua y se cae, como que no se mantiene. Entonces ahí vemos que no es auténtico, sino como que se está forzando. Es armonioso, produce paz y sobre todo mantiene el hilo en la oración comunitaria. Cuando se suscita el carisma de cántico en lenguas, se mantiene ese hilo conductor de la oración. O sea, ni irrumpe, ni la gente tiene miedo, sino que da paz y tiene una armonía. En días pasados, visitando un grupo, se suscitó un momento de oración en lenguas y había una persona que observaba muy curiosamente y abría los ojos. Y al final, dentro de un testimonio que dijo, se vio que no fue ensayado. Y a mí me impactó mucho esa palabra. Al parecer, la experiencia de esa persona era que habían grupos donde ensayaban estos cánticos en lengua, donde la gente, el de la guitarra, rasgaba la guitarra y comenzaba a decir, se quedaban con esa inquietud de que será auténtico o no el carisma. Y decía que no le producía paz. Entonces, por eso, el discernimiento del carisma lo da la comunidad. Y sobre todo este carisma que mucha gente se asusta porque no entiende lo que dice, porque no sabe si es de él o humanamente o si es de Dios. Entonces, lo que produce es el fruto y es el discernimiento que da la comunidad. La otra modalidad es la profecía en lenguas. La profecía en lenguas es un mensaje que Dios da a la asamblea para la edificación y lo da generalmente, en vez de una profecía en el lenguaje ordinario, o sea, en el idioma del pueblo que lo recibe, lo da en lenguas, pero siempre tiene que haber una interpretación, como dice Pablo en 1 Corintios 14:5, que cuando se habla en lengua se interprete, porque si no va a confundir a la asamblea.
Con otras palabras, el mensaje se queda inconcluso, incompleto. Si el Señor tiene un mensaje y viene dado en lenguas, ¿qué debe de pasar? Que hay una persona que lo interprete. ¿Para qué? Para que sea provechoso, para que sea edificante. Siempre el Señor de ordinario pone a esa persona. Y a veces hay que tener mucho cuidado porque se puede tener el mensaje y no conocer si el carisma de interpretación está en la asamblea, pero el Señor quiere decirlo. Entonces, si se conoce a la persona que tenga ese carisma, pero si no se conoce de ordinario, el Señor pone a la persona si es auténtico. El Señor pone a la persona en la asamblea y se revela el mensaje. ¿Cuáles son las actitudes ante este carisma? Humildad y fe. Tenemos que ser humildes. No pretender que porque yo hablo en lengua soy un carismático completo. Como una persona me dijo, no, mi papá le decía carismático completo porque él tenía muchísimos dones y carisma, pero no hablaba en lengua. El hecho de que no hable en lengua una persona no quiere decir que no sea carismático. El hecho de que no hable en lengua una persona no quiere decir que el espíritu no actúa en ella. Entonces hay que tener humildad al pedirlo, pero también humildad en el ejercicio del carisma. Recordando que no le hablamos a los hombres, le hablamos a Dios. Y fe. Fe significa creer que es el Señor el que actúa a través del carisma. Creer que el Señor se está manifestando y que a través de eso producirá paz, dará sus frutos el carisma en la asamblea. Todo carisma para poder ejercitarlo requiere una actitud de oración profunda. No debemos de decir, porque tenemos el carisma de cuidar, no hay que orar para que el Señor el que trabaje, porque la gloria es para Él. El que posee cualquier carisma debe de prepararse para ser instrumento del Señor, a través de su oración personal, a través de los sacramentos, y sobre todo si sabemos que el carisma de lenguas es un carisma que se da para la oración privada, entonces también en mi oración personal yo tengo también que profundizar en la oración, para que sea el Señor el que lo vaya suscitando. Sobre todo por esa parte que hablaba de que viene siendo cuando, como es la oración del hombre nuevo, uno lo desea para que una alabanza más pura, para que salga de mi corazón, esa profundidad del corazón. Algunas consideraciones sobre este carisma para discernirlo. Lo primero es saber que es un don gratuito. Cuidado, hay que tener con el riesgo de querer provocarlo como por mandato. Hay gente que dice, vamos a orar en lenguas. O sea, el Señor, acuérdense que se sujeta a la voluntad de la persona, pero tampoco es obligatorio. Yo recuerdo en uno de los talleres que se dio para el jubileo de la renovación, una joven se acercó a mí porque había hecho el taller de lenguas y la persona, y estaba, le habían dicho que ella había recibido el carisma, que todo el que estaba ahí en ese momento lo recibió. Y ella decía que no sentía nada. Y entonces ella estaba asustada porque dijo, ¿cómo es posible que le dijeran que lo había recibido? Y entonces, en ese momento ella se sintió frustrada, porque se ven acá, Señor, pero si me dicen que lo tengo y yo me he esforzado, me he puesto en humildad y todo eso, y pasó un tiempo y no hay, entonces lo que sea que se pone a llorar. Entonces hay que tener mucho cuidado para pensar que todo el mundo lo tiene que tener. Pablo también lo refiere, que no todo el mundo tiene que tener todos los carismas, que ojalá todos hablásemos en lengua, pero dice ojalá, no que todos tenemos que hablar en lengua, ni que todos tenemos el don de lenguas. Es importante escuchar al espíritu, pero también a la asamblea. En esta parte del discernimiento. Hay personas que creen tener el carisma de orar en lenguas, o de cantar en lenguas, o de profetizar en lenguas, cualquiera la modalidad. Pero su participación dentro de la asamblea no produce paz, no crea armonía, se irrumpe con un ruido, crea inquietud. Entonces la asamblea es que discierne. Acuérdense que los carismas son para la edificación del pueblo de Dios. Si lo que transmite es inquietud, lo que quita la paz,
Entonces el carisma no es auténtico. Por eso hay que escuchar lo que dice el Espíritu de la persona, pero también el carisma. ¿Cuándo es oportuno hablar o no hablar? Solo vamos a aprender en el ejercicio. Tampoco es que todos los carismas se ejercen a la primera 100%. Hay que irlo cultivando. Otro punto de lo que hablábamos un rato. La glosolalia, o sea, el hablar en lenguas, la manera auténtica es armoniosa y a veces viene de una manera admirable. Hay veces en asamblea que las personas no se escuchan una con otra. Pasa mucho cuando hay alabanzas individuales, en la alabanza individual, en el grupo de oración o en la asamblea. Hablo de grupo de oración que es más pequeño, donde hay personas que interrumpen la alabanza del hermano y muchas veces el escuchar la alabanza del hermano me evangeliza a mí. Por eso que la alabanza evangeliza, la alabanza poderosa libera. Entonces muchas veces el querer vociferar, y a veces lo usamos con el carisma de lenguas, lo que hace es que se crea un ruido en vez de crear una paz. Entonces por eso es que la auténtica glosolalia es armoniosa y da paz. Es sobria y es breve. En ocasiones hay personas que se quedan como que se quedaron pegadas, sobre todo cuando hay alguna profecía en lenguas o cuando están que parece como que no se desconectaran. Y eso hace también que cause inquietud. Entonces, por eso dice que es sobria y es breve. Es fuente de paz. Con todo lo que he dicho, ya vuelvo otra vez a decirlo. Produce paz en la persona. ¿Cómo recibo el carisma de lenguas? Habitualmente se recibe como se puede recibir otro carisma. Pero lo primero es creer en el don, en el carisma. Hay personas que no lo reciben porque no creen. Es que yo no sé lo que yo digo, es que yo como que parece como que me apoderó. Van a lo que no es el don de lenguas, como si fuera un trance, un éxtasis, y la gente se siente como que van a estar en un estado inconsciente, como que se van a ir del mundo y van a caer como que son flechados por el Espíritu Santo. No, tienes que creer en el don. ¿Qué hace el don en tu vida? ¿Qué hace este carisma en ti? Entonces vamos a creer en el don, para eso se pide. Pedirlo con todo el corazón, abierto a la voluntad y gracia de Dios. Si Dios te lo quiere regalar, los carismas son gracias, son gratis. Y se lo da a quien quiere y como quiera y cuando quiera. A veces hay personas empecinadas en tener el carisma de orar en lenguas. Puede ser que sea para lucírselo en la asamblea, para decir que alaba en lengua, que es una persona carismática, que va al grupo de oración. Y por eso tal vez Dios no se lo ha regalado. Entonces, ¿qué tal la voluntad? Si Dios te lo quiere dar, te lo dará. Si no te lo quiere dar, no te lo dará. Pero abierto, pero pedirlo con un corazón abierto. Importante, buscar el apoyo de personas con experiencia en el uso del don. Ningún don se recibe, y eso siempre se nos ha dicho en la escuela de formación, y el padre Juan lo vivía repitiendo constantemente. Aquellas personas que tienen un carisma son los que deben acompañar a aquellos que lo están empezando a desarrollar. ¿Por qué? Porque va la experiencia del otro. Yo recuerdo las primeras veces que yo hablaba sobre los carismas en la escuela de los jóvenes, yo daba la teoría y doña Gladys, que era la que me acompañaba, la hermana Gladys Lemunier, llegaba siempre para dar la parte práctica. Y así fui aprendiendo algunas cosas y viendo también, escuchando el sentir del espíritu, confirmando cosas, discerniendo, pero se da poco a poco. Nada viene de golpe y porrazo, los carismas se van ejercitando en el camino y nos podemos equivocar también en algunas cosas, pero en el apoyo de aquella persona experimentada nos hace crecer. Ser dóciles al espíritu cuando lo vayamos a usar. Muchas veces la gente queremos que la asamblea no termine, que nos quedemos alabados todo el tiempo. No, el Señor te va a decir el momento. Entonces, eso también se aprende a ir discerniendo. Si está todo el mundo callado y no es el momento, usted se queda callado. Y si en su interior tiene una inquietud, usted internamente va orando para que el don se suscite. Hay personas que no se quedan calladas.
Yo he tenido experiencia de personas que están hasta la Eucaristía y están alabando en lenguas. Personas que están, o sea, oye, no quiere decir que yo no lo haga, pero ora internamente. Porque muchas veces nosotros lo que hacemos es que hasta escandalizamos a aquella persona que no conoce el carisma. Podemos estar en un lugar y si alguien no conoce el carisma, usted se queda ahí porque lo que va a hacer es escandalizar. Lo mismo que dice Pablo, si no hay, es como el mensaje en lengua, si no hay que lo interprete el mensaje, mejor no se diga porque no va a edificar. Entonces, entonces el Espíritu, Señor, yo siento el momento, ahora el Señor lo va a suscitar. Y sobre todo, como estamos haciendo, a profundizar la formación sobre el carisma, sobre este don. Muchas veces nos quedamos en que yo hace 10 años tuve un curso y hablaban del don de lenguas y me quedé ahí y no he hecho nada. Decía yo hoy a mi esposa que en muchas ocasiones he hablado sobre este carisma y cada vez que tomo el libro aprendo cosas nuevas. Puedo tener el esquema, puedo tener la información, pero cada vez que vuelvo y leo, cosas nuevas el Señor me va diciendo. Porque el Espíritu es así, se va actualizando en la vida de nosotros. Tenemos que estar abiertos a la formación, a la experiencia del otro, pero también a documentarse, a leer, no quedarse con 2 o 3 apuntes que hemos tomado, no. Hay que ir formándose. Interpretación de lenguas. Es el poder que el Espíritu Santo da a un individuo de manifestar el sentido general de lo que se ha pronunciado en alta voz en el carisma de hablar en lengua. Fíjense que habla en el sentido general, no es una traducción literal, no es una traducción de un idioma que vamos palabra por palabra, no, es el sentido general de esa manifestación. No es que va palabra por palabra. Es el Espíritu Santo que impulsa al intérprete a comunicar el mensaje. La persona por lo general siente en su corazón un ardor, siente en la garganta que le está quemando. Y puede ser que la persona no tenga el mensaje completo, pero siente que tiene un mensaje de parte de Dios y se lanza y deja al Espíritu actuar. A mí me ha pasado muchas veces que puedo tener la parte de la profecía en lenguas, generalmente yo no interpreto. No quiere decir que el que ora en lengua tenga que interpretar. Es otra cosa. A veces pensamos que el que ora en lenguas, que profetiza en lenguas, tiene la interpretación y no pasa eso. Pero sí, el que da la profecía en lenguas sí sabe cuando la interpretación es auténtica. Ha pasado en algunas asambleas que las personas se dan el mensaje en lenguas y las personas que interpretan o que dicen que interpretan salen con una cita bíblica o salen con un mensaje que el Señor te da paz, un mensaje bonito que no hace daño, pero no realmente es la interpretación. Y puede pasar también que hasta que no se dé interpretación, se va a quedar ahí el mensaje. Y hasta el final, si no se da porque las personas se quedó, el intérprete tuvo miedo, que esa palabra no sabía si era de él, que tenía duda, que sentía en su corazón una palabra. Si alguien lo dice, generalmente hay otro que lo confirma. ¿Cuál es el mensaje? Entonces, esa es la gracia que hay, porque la asamblea en eso es la que tiene el discernimiento. Entonces, se da muchas veces que la persona se da una frase que no va y hasta que no esté la interpretación como va, no se cierra el momento. Este carisma se puede presentar mientras se ora en lenguas. O sea, hay un momento de oración en lenguas, es su silencio armonioso y la persona viene y sucede en ese momento. Sucede de ordinario cuando hay un momento de silencio, de quietud. Viene el mensaje en lenguas y surge inmediatamente la interpretación. Se presenta cuando hay apertura y disponibilidad a la voluntad de Dios y se confía en el obrar de Dios. Lo que decía hace un rato, muchas veces no se tiene el mensaje completo, se tiene una palabra, se tiene la emoción de que Dios va a hablar en ese momento. El Señor completo, entonces hay que tener apertura
estar disponible a esa voluntad de Dios y confiar que es la obra de Dios. Hay mucha gente que ha pasado que después que termina el momento de oración o al final dice, pero yo sentía lo mismo, pero yo tuve miedo. Yo tenía un nudo en la garganta, pero no sabía qué iba a decir. Pensaba que era... Pasa mucho que la gente tiene miedo de equivocarse, el respeto humano y también el hecho de las personas que somos muy autosuficientes, que son personas de palabra. Dice, no, porque yo no voy a hablar disparate, yo no voy a decir una cosa por la otra, yo no puedo decir algo ahí. Entonces, se cohíben. Y no es que el Señor no hace su obra, porque Dios busca la forma de hacerlo como quiera. Es que dejan de ser el instrumento de Dios en ese momento. Porque el carisma se sujeta a la persona. Usted no quiere hablar lengua, usted no va a hablar lengua. Usted no quiere interpretar, usted no va a interpretar. Usted no quiere orar por sanación, así como que el carisma, la persona es que lo controla. Si uno puede orar y decirte y suscitar de otra persona, decir, tú tienes un mensaje, si te quedaste callado, te vas a quedar callado. Y pasa como pasa con muchas personas que pierden el carisma. El que no lo usa, si no se lo quita, se lo da a otro, como los talentos. Usted lo enterró, pues se lo da a otro. Y por eso hay mucha gente que tiene mucho tiempo en la renovación carismática, en los grupos de oración, que participan en asambleas y no se da ningún carisma porque se quedan cerrados. Dicen, no, eso no es para mí, o tienen miedo. Aunque también hay otras personas que somos, que matamos al espíritu, que si no son ellos que oran o no somos nosotros los que oramos, no baja el espíritu. Entonces, incluso nos contaban las personas la experiencia pasada que había una asamblea que decía una persona, no podemos comenzar a orar de lengua porque la persona que ora en lengua no ha llegado todavía. Y eso pasa, uno lo ve así y dice, ¿cómo? Tal vez mucha gente diciendo, pero y eso, sí. Esa experiencia la tenían esas personas, estaba hablando en el pleno siglo XXI, en el 2022, donde había gente todavía que manipula los carismas. Este carisma también se suscita con otros carismas. Generalmente puede venir eso antes de un momento de sanación, puede venir con una palabra de conocimiento. Y recordar que esto se hace en un acto de fe, que se lanza en un acto de fe. Es importante también cuando se da el mensaje que se ore para que se dé la interpretación en la comunidad, que no se quede en el aire. Cuando la persona que tiene el mensaje debe de orar para que la interpretación se dé, porque si no, lo que se queda es una inquietud. Es como que llegó un mensaje y nadie sabe lo que significó. ¿Qué fue lo que dijo el Señor? Importante eso. Yo recuerdo que a veces algunos grupos de oración, por llevar los elementos de los grupos, a veces lo llevan de una manera muy mecánica. Yo estaba en un grupo de oración en una ocasión y el grupo se dio muy bien. Me invitaron a compartir una enseñanza y las personas decían, vamos a hacer un momento de silencio después que hicieron la alabanza. Y ni siquiera pasó 30 segundos cuando dijo, gracias por este silencio, por todo lo que tú nos hablaste aquí. Yo sentí en mi corazón que había mensajes, que había cosas que el Señor quería decir, pero yo fui invitado a un tema, yo no fui invitado a dar un taller, yo no fui invitado a orar por nada de eso. O sea, yo estaba ahí porque llegué temprano, como me gusta llegar a tiempo siempre. Y recuerdo que yo le pedí al Señor que suscitara ese momento, si eso era de él. Y luego cuando se terminó, yo hice el comentario de lo que había sentido. Una persona, sí, yo sentí lo mismo. Y se hizo un momento de oración. Y yo lo que pedí al Señor, si hay alguna palabra que tú quieres para este pueblo, permite que ellos lo escuchen, pero que no sea yo, para que no se sienta como viciado, como que yo vine a decir un mensaje. Y el Señor puso en varias personas que estaban ahí el mensaje en lenguas y la interpretación. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Si pasa algo, vamos a orar para que el Señor también dé eso de ahí, pero no porque yo soy, ni porque yo tengo más tiempo, ni porque yo tengo el carisma, me irá a imponernos, que el Señor buscar la forma de hacerlo para que también el pueblo quede edificado, que es lo más importante. Algunas indicaciones prácticas. El don de lenguas no es el único modo de comunicarse con Dios. O sea, que si usted no lo tiene, no es un carismático incompleto, no es un cristiano incompleto. Usted tranquilo, ore. No debemos ni sobrevalorar ni minusvalorar este don. A veces pensamos que porque fulano tiene el carisma, no, ese es de lo primero, de lo que están aquí, o porque otra gente no lo tiene,
lo sentamos como en la última fila, tampoco así. Le cree que soy yo la que estoy diciendo ladrillo, estoy diciendo te ladra. Cuidado con importunar a los nuevos con este don. Es importante ser caudaloso. Si vamos a un grupo y las personas están formadas en el carisma de lengua, puede que pase. Y eso me acuerda en un momento, en el grupo de oración cuando yo empezaba, que había una persona que estaba, que cuando hacía el momento de la consagración en la Eucaristía, veía que todo el mundo se inclinaba y se arrodillaba. Y como ella no sabía lo que decía, ella repetía bla, 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 que era lo que entendía que la gente decía. Hasta que dimos una formación sobre eso y le explicamos que era un momento de consagración. Esa persona dijo, bueno, pues yo como todo el mundo se agachaba, yo me agachaba también, comenzaba a decir lo que me salía del corazón, lo que yo entendía. Entonces muchas veces importunamos a los nuevos porque estamos alabando en lengua, la gente no sabe y la gente por no quedar mal, abre los ojos y ve a todo el mundo hablando en una lengua que no entiende y comienza a tirar sílabas en el aire, así, a palabrear, a parafrasear. Entonces es importante también cuidar a los nuevos y formarlos sobre todo en eso. Recordar que todo está sometido a la voluntad de la persona, y eso lo hemos hablado. En la medida que el grupo de oración, geo significa grupo de oración maduro, este carisma se va haciendo muy equilibrado, o sea que ya no hay que estar, o sea, va surgiendo solo. Aquí volvemos a hablar de la humildad, velar para evitar la ostentación o el sensacionalismo, de que yo porque lo tengo soy mejor, pero también que si no se da el grupo no sirvió, tampoco así. Hay quienes lo reciben pero tienen miedo de usarlo o se dificulta entregarse al espíritu. Esa gente hay que acompañarla, hay que fomentarle, correr con ellos. Hay que, en otras palabras, poco a poco irle ayudando a que lo desarrollen. Discernir su autenticidad, importante. No es la manifestación más importante dentro de la relación carismática. A veces piensan que si no son lengua no son carismáticos. Recordar, como dijeron la semana pasada, que el don más importante es el don del Espíritu Santo, es quien da todos los carismas. Tampoco se define por su aplicación en la manifestación del Espíritu, porque si no se da, el Espíritu no pasó. Y hay que también tener cuidado con ser tan temerosos, perfeccionalistas, que suprimamos su uso en las asambleas. A veces hay gente que dice, no, no se va a hablar aquí porque no sabemos. O cuidado con hablar en lengua porque no ha llegado el coro en lengua, como yo le explicaba. Hay un momento de preguntas, me parece. Carolina, yo vi una personita que levantó las manos. Sí, sí, ahora vamos a tener este momento de preguntas. Pueden abrir sus micrófonos, pueden levantar la manito, pueden escribir por el chat. Voy a dejar de compartir para ver la cara de la gente. Ok. O se entendió todo, no se entendió nada. Buenas noches. Yo tengo una pregunta que alguien me dijo que fuera a un círculo de oración para que pudiera aprender a hablar en lengua. Yo le dije, a mí no me gusta hablar en lengua porque no sé lo que digo y no sé nada de eso, pero sí trabajo en la renovación carismática. Pero como no tengo el don, yo no puedo aprender. Eso no viene por aprender, sino porque el Espíritu mismo te lo pone. Gracias. Entonces, la pregunta es si lo que tú dijiste está correcto. Bueno, tendría el comentario. O sea, realmente se puede desarrollar el carisma en el grupo de oración, pero ¿cuál es específicamente la pregunta? Que hay un círculo de oración que ellos hablan en lengua, todos hablan como el mismo idioma porque hablan la misma lengua. Entonces, una señora me dijo que fuera a ese círculo de oración para que aprendiera a hablar en lengua. Okay. ¿Y tú llegaste a ir? No. Ok. Bueno, necesariamente no será así. Hay que ver también si es auténtico el carisma.
como yo decía, por lo que produce. Puede ser que todo el mundo esté también contaminado y entienda que hablando así es como se habla en lengua, pero cuando hablo de la asamblea no hablo de los que oran en lengua, sino todos los que van allí, hasta los que no tienen el carisma. Si le trae paz eso que están diciendo, si eso asusta, se asusta conociéndolo, porque hay gente que no lo conoce y se asusta, pero si tú conociendo de qué se trata el carisma de hablar en lenguas, siente que no te trae paz, entonces no es auténtico. Gilberto, yo Sí, creo que ajá. ella, la pregunta de ella, yo creo Ajá. que ella se refiere, ella lo que está preguntando, como la persona le decía que fuera para que aprendiera a orar en lengua. Ella dice que es don del Espíritu Santo, y yo, o sea, eso es verdad. O sea, porque yo quiera hablar en lengua, necesariamente no lo voy a hacer. Es un don que el Señor regala. Correcto, sí, eso es lo que yo explicaba. O Correcto, sea, sí. eso es lo que ella, y eso es correcto. Porque Que yo no, recuerdo que te escucho. pues si yo recuerdo que a mí, por ejemplo, no me gustaba el don de lengua. Yo decía, yo no quiero hablar en lengua porque hay una cosa que yo no me entiendo. Y yo me ponía la boca estropajosa y no lo hacía. Tenía el don que el Señor me lo ha regalado. Cuando solté el miedo, claro, por en lengua. O sea que sí, después que el Señor te lo da, se practica. Pero tiene el Señor que regalártelo. Ahora, ayuda el que tú te hayas formado sabiendo que es el don, como el que el Señor lo pide. Y eso es lo que yo quería acabar. Ok, gracias, Ada. Yo he tenido una experiencia muy hermosa a través de un retiro. Yo caí, él puso frente a mí y ahí yo sentí que había recibido algo, pero no sabía qué era. Y pasó el tiempo y en el grupo de oración íbamos orando y algunas tenían el don de lengua y yo me gozaba al escucharlo. O sea, yo sentía un gozo en mí al escuchar el don. O sea, al escuchar que ellas hablaban el don de lengua y yo no, o sea, no le pedía al Señor ese don. Yo oraba normal. De repente yo empecé a sentir que se me dormía la lengua, se me dormía todo esto de acá, todo el contorno de la boca. Y entonces yo decía, ¿qué será? ¿Por qué me pasa esto? Pero según íbamos el grupo en oración, cada miércoles nos reuníamos, de repente empecé a hablar en lengua. Y es algo hermoso, aunque a veces no entiendo, porque muchas veces el Señor me da palabras para alguien a través del don de lengua. Pero a veces no entiendo, pero yo siento algo hermoso, que mi espíritu se une a Dios. No sé, es algo que no puedo explicarlo, pero es grandioso. Cada don es grandioso porque el don de la alabanza igual, si uno lo da y se da en ese momento, uno puede transmitir a los demás esa paz y ese amor hacia Dios. Todos tenemos dones. Yo no sé si alguno se siente que no tiene un don, pero Dios ha puesto dones en todos, en cada uno, y cada don es importante. Son 7 dones y a según uno se va dando, los que están escritos, a según uno va dándose en la oración, el Señor va dando sabiduría, va dando entendimiento, va dando el don de consejo, el don de la palabra. O sea, los dones son maravillosos. Dios es grande y cómo nos ama y Él nos abraza a través del Espíritu Santo, nos da esa fortaleza, esa fe, ese amor. Yo les digo, adelante, hermanos, y me encanta esa enseñanza que nos ha dado. Yo siento que debo aprender mucho más y ánimo a seguir adelante. Y sí me gustaría que me compartieran lo que han grabado hoy, por favor. Así, eso se va a pasar, información se va a compartir. Bendiciones. Gracias, Griselda. Bendiciones a ti también. Carmen Hola, Ortiz. Gilberto.
Hola, Milagros. ¿Cómo tú estás? Bien, gracias a Dios. Tú sabes que yo creo que yo entiendo lo que fue que le dijeron a la muchacha que habló ahorita. Hay muchos grupos de oración o asambleas donde donde se pide al Espíritu Santo que suscite el don de lengua. Eso fue lo que tal vez ya le invitaron. No que esa es su escuela para hablar en lengua. Eso es lo que yo entendí, porque muchas veces cuando yo fui a algunas asambleas o grupos, eso es lo que se hacía, que se oraba y se pedía al Señor que diera el don de lenguas, que no es lo mismo. Sí. Pero yo te escuché, como yo me estoy moviendo, atiendo a mi papá, yo quedé un poquito confusa, porque tú dijiste, o no sé si entendí mal, que como que no se debe decir vamos a orar en lenguas. Yo no sabía eso, yo pensaba que eso se podía decir. Sí, Vamos a orar en lenguas ahora. Yo pensaba que no se podía, pero no sé si yo entendí mal lo que tú dijiste. Lo que yo digo que no se puede obligar a la gente, o sea, la voluntad de la persona está. El Señor lo va suscitando. Se suscita, o sea, o sea, Eso se suscita solo. Tú puedes motivar cuando estén orando en lengua, pero la gente está a veces está por dentro, o sea, no es que tú decías, ahora vamos a orar en lengua, y no puede decir ahora lo que está en su casa, y no, se va suscitando eso. Entonces, muchas veces obligamos a la gente, tú tienes don de lengua, habla ahora. Entonces la gente lo que hace es que se asusta, se suscita, el Espíritu lo va suscitando solo, en la libertad de la persona. A eso que yo me refiero, que hemos malinterpretado también ese uso, eso se va suscitando solo. Ya, bueno, ok, gracias. Creo que Carmen Ortiz tiene la mano levantada. Buenas noches, Gilberto. Carmen, Hola. desde Puerto Rico. Hola, Carmen, bendiciones. Hola, muy bueno. Bueno, tengo una pregunta. Cuando estamos, por ejemplo, bueno, puede estar en una asamblea y se comienza a alabar y hay gente que empieza a cantar en lenguas y otros a hablar. Necesariamente tiene que haber interpretación de esa, en ese momento, alguien que interprete eso, porque lo que estamos hablando es de alabanza. ¿Necesariamente tiene que haber alguien que interprete? No, en la alabanza no, en la profecía sí, son diferentes. Okay. Recuerda que yo dije que habían 3 modalidades. Está orar en lenguas, ¿verdad? Cantar en lenguas y profecía en lenguas. Esa es la forma como se manifiesta. Cuando una profecía en lenguas es diferente y generalmente la asamblea está en silencio. Entonces tiene que haber un intérprete para que esa información que la asamblea está recibiendo edifique. Porque si se dice algo y no hay que lo interprete, se queda con un mensaje en el aire. Cuando hay un cántico en lenguas o una oración comunitaria en lenguas, todo el mundo está orando, aunque haya gente que no tenga el carisma, pero siente la paz y siente esa presencia del Señor, es armoniosa. O sea, y en ese momento no tiene que haber interpretación porque se está hablándole a Dios, se está alabando. Pero cuando hay una profecía que viene un mensaje, la forma de decirlo es diferente y requiere una interpretación. Y generalmente se da cuando hay un silencio ya. Pueden ser que sean profecías en el idioma local del país o de las personas que la hablan, pero si hay una profecía en lenguas, tiene que haber una interpretación. Gracias. Muy bien. A la orden. Mechi está levantando la mano. Había otra gente que levantó la mano y parece que la bajó. Mechi, adelante. Mechi María Mercedes. Abre el micrófono. Buenas noches. Buenas noches. Yo recuerdo antes, cuando se daban los retiros en el Colegio Santo Domingo, que íbamos a los seminarios de vida y ahí le oraban en el oído en lengua y wow, al principio a mí se me entraba un dolor de cabeza porque yo quería, pero había una lucha interna que en mí que no me dejaba hacerlo. O sea, yo quería y no quería. Tenía el respeto humano. Y en una, sin querer, yo comencé a hablar en lengua. Pero después yo trataba de cantar y no podía, y no podía, y no podía. Y duré muchísimo tiempo pidiéndole al Señor que me diera el canto en lengua. Y sucedió un día inesperado, que yo ni pensaba que iba a hablar en lengua, ni iba a cantar, ni iba a hacer nada. Y de repente surgió, o sea, me salió espontáneamente.
que yo realmente me quedé totalmente sorprendida. Y a mí eso fue como un spa espiritual para mí. O sea, fue como un encuentro tan hermoso con el Señor, fue algo tan bello. Y yo estoy de acuerdo cuando dicen que tú no le debes decir a alguien, canta en lengua o ora en lengua, porque realmente eso es algo que es el espíritu que lo hace en uno. O sea, es un enlace espiritual que uno no se lo sabe ni siquiera explicar. Es cuando tu alma se eleva espiritualmente o cuando el espíritu desciende hacia ti. Entonces que tú puedes hacerlo, pero decirte, hazlo, eso es cohibirte. O sea, para mí, yo realmente, yo tengo que entrar en una profundidad espiritual para poder dejarme llevar del espíritu y poder cantar y poder orar en lengua. Pero si alguien me toca o me dice, ahí, eso no puede ser. No, realmente. En ese sentido va a depender, o sea, el hecho de que diga hablen en lenguas, eso no. Pero si estamos en un momento de oración, hay personas que tienen cierta timidez, tú puedes motivar la participación, es diferente. Claro. ¿Entiendes? O sea, una cosa es que esté en una asamblea, que esté en un ambiente de oración y hayan personas con timidez, hayan personas que tú sabes, una persona que esté dirigiendo la asamblea, que el Señor está regalando. Porque que tú sabes que, como decía la hermana que habló, que tenía el corazón que se le va a salir. Uno puede acompañar a esa persona y el Señor comienza a desarrollar el cariño porque tienen miedo, porque piensan que lo que van a decir no lo entienden. Entonces ahí sí, tú puedes motivar a la asamblea en esa tranquilidad, en esa paz, en esa armonía que está. A esa parte de ahí se motiva, pero va acompañando poco a poco. No es de sopetón. Hay gente que por experiencia, a veces en un taller no recibe nada y luego en su casa, en el momento de oración, comienzan a hablar en lenguas. Es una oración personal, también se usa la oración privada, como dice Pablo también. Consuelo tiene la mano levantada, pero antes Francisca dice, un comentario que ella pone, que hay personas que le dan, hay personas que a mí no me dan paz cuando hablan en lengua y hay otras que cuando hablan en lengua le da paz y alegría. Sí, hay muchas personas que no son auténticos el carisma, y que no le da y que no transmite paz. Por eso el discernimiento es la comunidad que lo da. No tanto la gente que yo lo tengo, no, si esa persona habla y no produce paz y armonía en la asamblea, no es auténtico. Consuelo. Buenas noches con todos. Buenas noches. Yo soy de acá de Piura, de Perú. Cuando tuvimos la asamblea en hablar en lenguas con el hermano Alfredo Villalobos, el hermano Alfredo dijo, el Espíritu Santo se está derramando. Todos vamos a salir hablando en lenguas, todos. Y yo dije, wow, ¿qué es esto? Yo también hablaré, dije, Espíritu Divino, tú sabes que yo no sé nada de esto. Cuando de repente él empezó a orar con esa fe, porque él decía, el Espíritu Santo está derramándose y todos van a salir hablando. Y mi compañera de atrás me dijo, yo no sé nada, yo tampoco, todos nos decían, nada sabemos. Cuando de repente empezamos a hablar, nosotros hablamos en lengua, yo escuchaba lengua de mi amiga, lengua del otro, yo también, Dios mío, ¿qué está pasando en mí? Dije, ¿qué me está pasando? Y empezó a hablar y el hermano venía tocándonos con las manos así. El Espíritu de Dios está tocando, el Espíritu de Dios está tocando. Fue una cosa muy maravillosa. Todos hablamos en lenguas, todos, porque el Espíritu Santo se estaba derramando. Y eso nunca me voy a olvidar. Y desde ahí empecé a hablar en lenguas. Amén, amén, amén. Amén. Puede pasar, o sea, es lo que digo, que todo se va orando y se va suscitando, o sea, es en la asamblea. Amén. ¿Alguien más? Pues bien, qué bueno, Gilberto. ¿Sí? Perdón. Gilberto, perdón, es Brenda. Brenda, sí, te identifiqué. Cuando dices, ay, que me quedé un chin como corta, que especificaste que hay como 3 etapas, ¿verdad? Tres modalidades de carisma, sí. Como que el internet, no sé. Entonces tú decías que el que es en CAN,
cuando es cantado, quiere decir, cuando es cantado es algo que no va a haber ninguna interpretación. No, ni la oración, ni alabar en lengua, orar en lenguas, ni canto en lengua de interpretación. Cuando hay interpretación, cuando hay profecía en lengua. El canto en lenguas y la oración en lengua es para el Señor. O sea, la asamblea recibe paz, recibe gozo, pero es para el Señor. O sea, eso tiene que quedar claro. Inclusive se utiliza en la oración privada. Ok, entonces, ¿cómo yo puedo diferenciar la profecía? Es que la profecía va más lenta, generalmente es más sobria, es más corta, es un mensaje. Ok. ¿Entiendes? No está, incluso no está toda la asamblea a viva voz. Se suscita un silencio y una persona habla. ¿Por qué? Porque si está todo el mundo hablando al mismo tiempo, no se va a poder entender lo que Dios quiere. Y tal vez el intérprete tampoco pueda decirlo. Ya. Ok. O el que interpreta, no me gusta decir intérprete, el que interpreta el mensaje. Carolina, te voy a decir, muy bien. Carolina, te voy a decir algo. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues si no hay ninguna pregunta, nosotros pues le damos gracias a Dios porque, como decía Gilberto, el Señor nos regala estas oportunidades para ir cultivando ese carisma, profundizándolo y actualizándolo, tan importante a través de este encuentro. Entonces ahora vamos, si les parece, a tener un momento de oración para pedirle al Señor que derrame, que nos regale este carisma según su voluntad y deseo nuestro. Vamos a pedirle al hermano Valentín que nos acompañe con una breve canción para ambientarnos en el momento de oración. Como arcilla en tus manos, transfórmame, moldéame como tú. Como arcilla en tus manos, transfórmame, moldéame como tú. Quiero ser fiel, quiero ser fiel, quiero ser fiel a ti, mi Jesús. Quiero ser fiel, quiero ser fiel, quiero ser fiel a ti, mi Jesús. Como arcilla en tus manos, transfórmame, moldéame como tú. Como arcilla en tus manos, transfórmame, moldéame como tú. Quiero ser fiel, quiero ser fiel, quiero ser fiel a ti, mi Jesús. Quiero ser fiel, quiero ser fiel, quiero ser fiel a ti, mi Jesús. Señor, aprovechamos este espacio, Señor, donde quiera que nos encontremos, sabiendo que tu Espíritu Santo está presente donde hay más de dos que se reúnen en tu nombre, poderoso Jesús. Por eso ahora, Señor, en ese nombre tuyo, Jesucristo, para la gloria del Padre, volvemos a pedir esa fusión de tu Espíritu para que venga a nuestras vidas, para que venga a nuestros corazones. Y nos ponemos nosotros en humildad, en apertura a la acción poderosa de ese Espíritu Santo, para que nosotros venga a actualizar, a suscitar el carisma de lenguas, si es tu voluntad, Señor, en nosotros. Mira a cada uno de estos hermanos y hermanas que de diferentes lugares del mundo están en la disponibilidad no solamente de poner sus oídos a esta enseñanza, sino también de poner su corazón para recibir esa presencia viva del Espíritu Santo que venga a quemar. Pon palabras nuevas en nosotros, Señor. Ven a suscitar, ven a actualizar. Sea algún respeto humano, sea algún miedo. Ven, Señor, en este momento. Y que cada uno, según la apertura a esa acción generosa del Espíritu, reciba lo que tú quieres, Señor, para la edificación de toda la iglesia, en su comunidad donde sirve, en su asamblea donde va, en su grupo de oración, pero sobre todo, Señor, en la iglesia universal. Ven, Señor,
con tu Santo Espíritu a suscitar el carisma de lengua, Señor. Ven, Señor, para que tú que haces nueva todas las cosas, hagas nueva también nuestra manera de expresar ese amor, que pueda profundizar también en nuestra oración personal, que nosotros seamos hombres y mujeres nuevos, donde alabemos y bendigamos al Señor en nuevas lenguas, Señor. Ven, Señor Jesús, bendito y alabado seas por siempre, Señor. Gloria, alabanzas a ti, Señor. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, Señor. Somos como arcillas en tus manos, Señor. Y pedimos en este momento, poniéndonos de acuerdo, que venga a suscitar este carisma según tu voluntad en nosotros, Señor. Que venga a actualizar la experiencia de hombres y mujeres nuevos, Señor. Bendito seas por siempre, Señor. Gloria, alabanzas a ti, Señor. Hermano, abre tu corazón, hermano, hermana. Abre todo tu ser a la acción del Espíritu Santo y deja que el Espíritu Santo actúe en esa libertad. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. Gloria, alabanzas a ti, Señor. Alabanza, 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 alabanza a ti por siempre, Señor. Tú eres santo y poderoso, Señor. Bendito sea por siempre, Señor. Ir a la bandera y alabanza, gloria, alabanzas a ti, Señor. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, Señor. Bendito seas por siempre, Señor. Gloria a ti por siempre. Te alabamos, Señor. Te glorificamos, Señor. Ven, Señor Jesús, a poner palabras en nosotros. Ven, Señor Jesús, en este momento. Tú, Señor, que nos diste también este pequeño espacio para aprender sobre este carisma, Señor. Mira cuántas situaciones hay de respeto, tal vez de desconocimiento que teníamos, Señor, pero conociendo ya, Señor, ven a nuestros corazones, Señor, y permite que podamos abrirnos a esta experiencia nueva, Señor. Alabado sea por siempre, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Gloria, alabanzas a ti, Señor. Gloria a ti por siempre, Señor. Santo, 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 santo eres tú, Señor. Bendito sea tu nombre, Jesús. Vamos a abrir los micrófonos. Todo el que alabar al Señor, vamos a alabar al Señor. Él suscitará este momento. Bendito sea por siempre, Señor. Gloria, alabanzas a ti, Señor. Alabamos y te bendecimos. Gloria, alabanzas a ti. Gloria, alabanza a ti por siempre, Señor. Santo, santo eres tú, Señor. Exaltado, glorificado sea tu nombre. Gloria y la gloria, para transformarlo. Señor, para adorar. Gloria, gloria a Gloria y alabanza, Señor. Santo sea, Señor. Y alabanza. Señor, gloria y alabanza. Santo sea. Jesús, gloria y alabanza. Sea bendecido. Gloria y alabanza. Sea, Señor. Y alabado sea, Señor. Gloria, gloria, santo bendito sea, Señor. Gloria, santificado sea.
nosotros, Señor. Bendito sea, Señor. Gloria y alabanza, gloria. Te alabanza. Bendito sea, Señor. Gloria. Bendito sea, Señor. Gloria y alabanza, Santo eres, Señor. Sea, alabado sea. Grandeza por tu Alabado sea, poderío. gloria. Que así por Bendito sea, Señor. exaltado, bendito Gloria, sea tu gloria y nombre por los alabanza. siglos de los Alabado sea, gloria, gloria y alabanza. Eres, Señor. Seas glorificado, seas. Señor Santo, eres. Santo. Gloria, gloria. Bendito sea, Señor. Gloria y alabanza. Grande eres, Señor. Gloria, gloria, Santo eres. Señor, gloria y alabanza, santificado seas. Alabado sea. Gloria, gloria, gloria. Gloria y alabanza, Señor, bendito sea. Eres, Señor. Alabado sea. Santificado sea, bendito sea. Alabado sea, Señor. Alabanza y alabanza, bendito sea, Señor. Santificado sea, alabado sea, bendecido sea, Señor. Gloria, gloria, alabanza. Santo eres, Señor. Glorificado seas, alabado seas, santo, santo. Aleluya, aleluya, bendito sea. Gloria, gloria y alabanza. Sea, Señor, glorificado sea. Alabado sea, Señor, bendecido sea. Gloria, gloria y alabanza. Bendecido sea, santo, 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 santo. Gloria, gloria y Gracias, alabanza. Señor Jesús. Bendito sea, Señor. Seguimos Sea, abiertos de tu Señor. Espíritu, Señor. Seguimos abiertos, Señor, al paso tuyo en nuestra vida, Señor. Dime, Señor Jesús. Sigue esa mi vida y no te vayas. Tuya, Seguimos Señor. que tú te sigas manifestando Espíritu en Santo. nosotros a lo largo de toda nuestra vida, Señor. Amén. Sea alabado. Y Señor Jesús. Kanai karalahanta mantai kirishiri namanta. Iraya manahala karaishiti arala. Santo, santo, santo. Bendito sea, santo, santo, Te bendito. damos gracias, Señor. Te alabamos, te damos gracias. Jesús, Jesús. Gracias, Bendito Jesús. sea, Señor. Gracias. Gracias, Jesús. Gracias. Gracias. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Bendito y alabado seas por Sigue, siempre, Señor, Señor. manifestando en nuestras vidas. Sigue, Señor Jesús, dando la apertura para nosotros también recibir lo que tú quieres para la edificación de este pueblo, Señor. Por la experiencia de ahora que nos has ido dando, Señor, y por lo que seguirás haciendo en nosotros, Señor. ¿Por qué tú estás haciendo eso? Sigue moviendo, Señor Jesús, nuestra vida hacia ti, Señor. Por la manifestación de los carismas, Señor, para que en estos momentos de que muchas veces la fe se ha sentido débil, tú a través, Señor, de la manifestación de tus carismas, este pueblo pueda seguir adelante, Señor, y volver a fijar su mirada en ti, Señor. Gracias por cada hermano, por cada hermana que se ha conectado. Gracias por las cosas que tú has puesto en sus corazones, Señor. Gracias por la experiencia del hombre nuevo que tú permites que vivamos, Señor. Alabado seas por siempre, Señor. Bendito sea Jesús. Gloria a ti, Jesús. Bendito sea Jesús.
Gracias, Señor. Amén. Bendito sea, Señor, porque nos unes contigo en un mismo espíritu y entre nosotros para vivir estos santos momentos que nos renuevan y refrescan, Señor. Vamos, pues, como nos invitaba el Señor a través de Gilberto, con una actitud humilde y con fe, a lanzarnos y dejar que el Espíritu Santo actúe. Vamos a pedirle entonces para cerrar esta noche al hermano Judis Ferrero, el diácono, que nos dé la bendición. Nos vemos el próximo martes, Dios mediante, a la misma hora, con el mismo link, a las 8 de la noche, hora de aquí de República Dominicana. Podemos continuar compartiendo la información para que más personas se nos unan el próximo martes. Una cosa, yo puedo compartir la presentación, pero la idea también es que podamos leer los libros, o sea, que bueno que se comuniquen contigo, Carolina, aquellas personas que estén interesadas. Yo tengo aquí las ediciones primeras, ¿verdad? Ya tienen otro formato más moderno y cosas, pero aquí están parte de los libros que tiene nuestra comunidad, así que de la colección Torrente, así que Y pueden comunicarse directamente a la comunidad, me pueden escribir si desean y así también pues yo le ayudo al contacto. Como invitábamos la semana pasada, pueden conocernos un poquito más a través de nuestra página y allí también pues vamos a ir subiendo los audios para los que les interese. Pues hermano Judis. La información de todos los libros de la colección Torrentes y los demás libros están también en la página de la comunidad. Vamos a refrescársela por aquí, por el chat. Judy. ¿Me escuchan? Ahora sí. Ok, buenas noches, hermanos. Yo me deleitaba y me gozaba en esa alabanza en lengua. Amén. Que el Señor se siga derramando en sus vidas y derramando sus dones y carismas. Pues bien, cierren sus ojos y bajen sus cabezas para darle la bendición en la esperanza de que la acción del Espíritu Santo continuará manifestándose en sus corazones. Que le bendiga a Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Esté con cada uno de ustedes, conceda la vida eterna. Amén, amén. Amén. Bendiciones.